El mundo entero es del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne allí en el área de West Palm Beach, Florida. Estamos transmitiendo una vez más en vivo por esta radio internet, Mensaje de Amor para Salvación. Estamos transmitiendo también a través de la página de la radio, a través de Facebook Live. Estamos en su programa ¿Quién es Jesús? Estamos hablando ahorita sobre su resurrección. Estamos estudiando detalladamente aquel gran capítulo del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Ese gran capítulo es el capítulo 15. Estamos estudiándolo en su totalidad. Y el día de hoy vamos a hablar del versículo 20 en adelante. Del versículo 20 en adelante. De hecho, vamos a leer del 20 al 28. Para después tener una oración. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 28. Leo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Terminamos la lectura. Vamos a orar. Padre nuestro, a quien se le debe toda gloria, toda honra, obediencia. En estos momentos estamos por tener un estudio más de tu palabra. Estamos hablando sobre este evento más importante en tu ministerio. Ese evento más importante fue tu resurrección. Tu resurrección le da sentido a todo lo que creemos. Tu resurrección nos da esperanza. Como cristianos debemos tener esa plena convicción de que la resurrección de tu Hijo fue un evento histórico, un evento que en realidad pasó. Y es precisamente lo que Pablo aquí está recalcándole a nuestros hermanos en la iglesia en Corintio. Que lo que aprendamos lo aplicamos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Antes de hablar un poquito sobre estos 8 versículos que acabamos de leer, vamos a leer ahí en leí del 20 en adelante. Vamos a leer del 12 para ponernos en contexto. Vamos a leer del 12 en adelante. Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 en adelante. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Básicamente, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta lectura que les acabo de leer? Pues simple y sencillamente que el evento más importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es su resurrección. Que si no hay resurrección, simple y sencillamente está diciendo, Él pasaría a ser un Mesías más de los llamados o de los muchos que existieron en los tiempos de nuestro Señor Jesús, en los tiempos de Él, y que murió, ¿sí? Pero si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, entonces su muerte no tiene significado. Lo que creemos no tiene significado, lo que predicamos no tiene significado, no hay esperanza, no hay nada. Básicamente es lo que está diciendo Pablo, les está diciendo Pablo en estos versículos que les acabo de leer. No, los que no hay fe, es más, no existe Dios tampoco. Si Jesucristo no resucitó, ¿sí? Pero gloria a Dios, hermanos y hermanas, Jesucristo resucitó. Su resurrección es un evento histórico, un evento que pasó hace 2000 años, ¿sí? En este mundo, en la región de Judea, en Jerusalén para ser más exactos, ¿sí? Hermana Olivia Alfredo, saludos, que Dios la bendiga. Debemos de tener esto bien claro. Otra cosa que es muy importante recalcar es que esta no es la única vida que existe. Cristo de hecho ha resucitado entre los muertos, es lo que dice Pablo. Pablo dice ahí en el versículo 20, Él es el primer fruto de la resurrección de entre los muertos. Si nos vamos un poquito a leer la Biblia, encontraremos que había o hubo personas resucitadas de la muerte. ¿Sí? Cronológicamente hablando, hubo personas que resucitaron de la muerte antes de Jesús. De hecho, el Señor Jesucristo resucitó a 3 personas. Resucitó a la hija de Jairo, a la hija de la viuda de Naín, y resucitó a su amigo Lázaro. ¿Sí? Estas resurrecciones sucedieron antes de que tuviera lugar su propia resurrección. No se nos olvide. Pero aquí Pablo no está hablando cronológicamente. ¿Sí? Los otros resucitados de la muerte volvieron a morir de nuevo. Su cuerpo, el cuerpo de estos hombres, esta joven que resucitó, sufrieron la misma decadencia y disolución que sufren todos los demás cuerpos humanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es única porque se levantó de la tumba para nunca morir. Y eso hay que tenerlo bien claro. Después de 40 días, ¿sí?, que se le apareció a sus discípulos, se le apareció a más de 500 personas, se le apareció a Pedro, se le apareció a las mujeres, ¿sí?, ascendió al cielo en el cuerpo, ¿sí?, que salió de la tumba. Hermano Atilio Martínez, saludos. Que Dios te bendiga, saludos a tu familia. Después de 40 días, ascendió al cielo en el cuerpo que salió de la tumba. Los apóstoles fueron testigos oculares de esta ascensión. ¿Sí? Y también podemos ver que desde el cielo, nuestro Señor Jesucristo se apareció después de haber ascendido. Se le apareció a Pablo, se le apareció a Juan. ¿Sí? Pero aquí Pablo está hablando en el versículo 20, está hablando de las primicias. Pues, ¿a qué se refiere aquí Pablo?
Bueno, déjame decirte que el término que está utilizando Pablo es un término muy común, que los judíos de aquellos tiempos entendían muy bien. ¿Por qué lo entendían muy bien? Bueno, porque la ley de Moisés, la primera parte de la cosecha debía entregarse al Señor como una indicación de que el adorador entendió que toda la cosecha era en realidad del Señor. ¿Sí? Cualquiera que fuera la primicia, el resto de la cosecha lo era. ¿Sí? Entonces aquí Pablo está diciendo la resurrección de Cristo fue la primicia de todos los muertos. Adán fue, a causa de su pecado, el primer fruto de la muerte de la humanidad. Por Adán entró el pecado a la humanidad. Cristo fue, debido a su ausencia de pecado, ¿sí?, primicias de la resurrección de la humanidad. ¿Sí? De ese gran evento que va a pasar cuando Él venga en su segunda venida, que es la resurrección de los muertos o la transformación de los que estén vivos en ese momento, ¿sí?, de ese gran evento que es la resurrección, Él es el primero. ¿Sí? Él es el primero, y de eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Perdón, Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primero en resucitar. Y este es el evento que he venido recalcando a lo largo de todos estos estudios. Es el evento principal en la vida, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio. Toda la humanidad será resucitada, pero solo aquellos que han confiado en Cristo se les dará vida eterna. Aquellos que no han confiado en Cristo serán encarcelados para siempre en un tormento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice cada uno en su propio orden? Bueno, aquí no significa que habrá 2, ¿sí?, o 3 incrementos a la resurrección de la humanidad separados por tiempo. Pablo aquí aclara cualquier malentendido acerca de esto en su epístola a los tesalonicenses. Si quieres leerlo, no lo vamos a leer aquí. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 en adelante. Cuando Jesús venga nuevamente para resucitar a la humanidad, ahí ya será una resurrección completa y final. Ningún segmento de la humanidad físicamente vivo o muerto precederá al otro. Pablo aquí usa una palabra del griego. Hermana Noelia, saludos. ¿Sí? Una palabra griega, ¿verdad?, que se traduce como orden. Y este es un término que se utilizaba dentro del mundo militar, allí con los griegos en aquel tiempo. Esa palabra quiere decir orden. ¿Y qué entendemos aquí? Bueno, simple y sencillamente que la resurrección de Cristo ocupa el primer lugar. ¿Sí? Esto es lo que significa. Él es las primicias, Él es el primer fruto. ¿Sí? Luego, en su segunda venida, se dará la segunda resurrección, ¿sí?, de toda la humanidad, incluyendo los que le pertenecen. ¿Sí? Aquí simplemente está enfatizando Pablo, ¿sí?, un orden, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es las primicias, ¿sí?, y después vendrá una segunda resurrección, pero de toda la humanidad. ¿Y cuándo va a ocurrir esa resurrección? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Recuerda, Él va a venir, no sabemos cuándo va a venir, ¿sí? La palabra de Dios hace mucho énfasis en lo siguiente, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche. O sea, no sabemos cuándo venir, pero en su venida vendrá como juez. ¿Sí? Todos estos, los eventos relacionados al fin de los días van a suceder de manera simultánea. ¿Sí? Su venida, el juicio, la resurrección de la humanidad y la destrucción de este mundo. Todo va a ser de manera simultánea.
Y aquí es básicamente lo que está hablando a Pablo. ¿Sí? Dice en el versículo 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está el orden, ¿verdad? Desde el 23, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Sí? Luego los que son de Cristo en su venida, dice, y luego el fin. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere aquí el fin? Bueno, pues el fin de todo. El fin de todo esto que tú ves, ¿verdad? El fin de todo lo material. El fin de esta tierra, el fin de este universo, el fin de todo, todo se va a acabar. La segunda venida de Cristo y el fin son simultáneos, es lo que yo te estoy diciendo. El programa redentor de Dios, hermana Gloria, saludos, que Dios la bendiga. ¿Sí? El programa redentor de Dios encontrará su final, su objetivo, su finalización. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando Jesús venga a resucitar a todos los muertos. ¿Sí? Después de eso llegará a su fin este mundo y todo lo que hay en él. ¿Sí? No habrá más poderes, no habrá más autoridades, no habrá más seres humanos. ¿Sí? Después del fin, solo Dios ejercerá la soberanía. Qué bonito. Y nosotros con él. ¿Sí? Todos los demás serán servidores voluntarios o enemigos desterrados y encarcelados. Mientras tanto, el Hijo reina. Ahorita estamos en el reino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está reinando. Él es el rey de este reino, que es la iglesia. ¿Sí? Dice, todos los demás, mientras tanto el Hijo reina hasta que haya establecido todo lo que Dios ha hablado por boca de sus profetas, tanto los profetas del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y como te lo estoy comentando, la Biblia enseña claramente que ningún ser humano sabrá cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No sabemos cuánto tardará nuestro Señor Jesucristo en poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Tampoco sabemos quiénes son esos enemigos de los que habla Pablo aquí. Pero el hecho de su resurrección, y esto es muy importante, pero el hecho de su resurrección asegura que vendrá ese día. ¿Sí? El hecho de que Él haya resucitado nos está indicando que Él va a venir. ¿Sí? Y no se nos olvide, Él viene como juez. ¿Sí? A darnos a todos lo que merecemos. Dice que cuando pase todo esto, la muerte va a ser abolida, ya no va a existir más. ¿Sí? Dios ha sometido este mundo y toda la creación al Hijo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 5, versículos del 19 al 29. ¿Con qué objetivo? Bueno, para que el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pueda llevar a cabo su trabajo redentor y mediador. Y es lo que está haciendo ahorita nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su trabajo redentor y mediador. ¿Cuándo inició ese trabajo o esa obra de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, comenzó en su encarnación. ¿Sí? Y ahorita se está efectuando ese trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Redención y mediador. ¿Sí? Él es, no se te olvide, nuestro sumo sacerdote. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo básicamente está diciendo, pero cuando el Hijo termine este trabajo y regresa para consumar la redención y el juicio, ya no habrá más necesidad de mediación. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esa respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, dice, y cuando todas las cosas le estén sujetas,
entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y mira lo que dice la última frase, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Vamos a estar en esos momentos ya con Dios, directamente en la presencia de Dios, en aquella Jerusalén celestial. Vamos a estar en esos momentos con un cuerpo, ¿sí?, resucitado. Pero ese cuerpo va a ser un cuerpo sobrenatural, va a ser un cuerpo perfecto, va a ser un cuerpo, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Sí? De ahí en los versículos del 35 en adelante, Pablo precisamente de eso les está hablando a los de la iglesia de Corintio, que no creían en la resurrección. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo ahí Primera de Corintios 15 del 29 al 34. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos 29 al 34. Y dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Despertar a la justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí? Versículo 29. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Este es uno de los versículos que tienen, leí bastantes comentarios. Hay muchas explicaciones al respecto. La mayoría de los comentaristas llegan a la conclusión de que este es un versículo un poco complicado. ¿Por qué es complicado? Bueno, por la falta de información. Bueno, seguramente los que estaban leyendo hace 2000 años en la iglesia de Corintio esta carta, pues seguramente ellos sí están entendiendo de lo que está hablando Pablo, ¿sí? Para ellos sí les queda claro, pero 2000 años después, a nosotros, dada la poca información que Pablo nos da al respecto, pues hay dificultades. Hay dificultades. Sin embargo, vamos a ver. Hay un comentario que me pareció el acertado. Y es el que vamos a ver a continuación. ¿De qué está hablando aquí Pablo en estos 6 versículos? Si solo por el poder de la fe en la resurrección el hombre podrá preservar la bondad moral. Solo aquellos que esperan ser bienvenidos al cielo y llegar a ser como Jesús tienen el poder de desear la santidad. La discusión del poder purificador de la esperanza de la resurrección se inicia cuestionando a los corintios sobre su razón por haber sido bautizados. ¿Sí? La nueva versión traduce este versículo de la siguiente manera. Dice: de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? Porque entonces se bautizan por ellos. Hay una preposición griega, ¿verdad? Sí. Y esa preposición se traduce, esa preposición es uper. Yo no sé nada de griego, ¿verdad? Ni sé nada de de hebreo. Pero vamos, a veces, o la mayoría de las veces, tenemos que estudiar el significado de las palabras, porque el significado de las palabras nos va a ayudar mucho a comprender los versículos. ¿Sí? Bueno, esa preposición griega uper se puede traducir ya sea en nombre de, ¿sí?, o con referencia a. ¿Sí?
a la luz de este contexto y la siguiente evidencia, creemos que la segunda traducción es la correcta, o sea, en referencia a. ¿Sí? Y entonces el versículo diría de la siguiente manera. ¿Sí? Pablo a los cristianos en la iglesia de Corintios les preguntaba lo siguiente: si los muertos no son resucitados, ¿por qué las personas todavía se están convirtiendo en cristianos y se están bautizando con referencia a la resurrección de entre los muertos? Eso es lo que está diciendo, los está cuestionando Pablo, ¿verdad? Básicamente, ¿qué les está diciendo? Si no hay resurrección, si los muertos no resucitan, entonces no tiene sentido que se estén bautizando. ¿Sí? Porque el bautismo se hace con referencia a la resurrección de entre los muertos. Y lo que te decía, algunos comentaristas piensan que este versículo, el 15:29, es una referencia a una práctica antigua entre los cristianos, donde los vivos se bautizaban como apoderados en nombre de alguien que ya había muerto. De hecho, tal ritual es practicado en los tiempos modernos por una gran secta religiosa. ¿Sí? Pero aquí es muy importante notar algo. El contexto es claro. ¿Sí? Claramente nos está diciendo que lo que Pablo está diciendo se está enfocando, y esto es muy importante que lo entiendas, se está enfocando en la insensatez de participar en cualquier rito o actividad que simule tener fe en una resurrección corporal, ¿sí?, que el pretendiente no creyó. ¿Sí? En palabras sencillas, Pablo les está diciendo por qué el bautismo está en referencia a la resurrección, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es en referencia a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le está diciendo a los de Corintios: entonces ustedes, si no creen en la resurrección, ¿por qué se bautizan? No tiene sentido. ¿Sí? Es ilógico que ustedes se sigan bautizando si no creen en la resurrección, ya que en la resurrección, ¿sí?, es un símbolo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que lo entendemos. Segundo, no hay una práctica, también esto es muy importante notar. Algunos escritores dicen que había una práctica dentro de la iglesia de que alguien podía bautizarse, ¿sí?, en nombre de alguien que había muerto. Pero no hay una práctica documentada, no hay indicios en la palabra de Dios que hubiera una práctica de semejante índole. ¿Sí? Y te estoy hablando dentro de los cristianos del primer siglo. Entonces, aquí sería improbable que Pablo mencionara solo en este lugar una práctica tan radical si fuera una doctrina establecida. ¿Sí? Y tercero, la comprensión más natural de la pregunta de Pablo sería asociada con el bautismo inicial de un creyente cristiano. Una regla fundamental de la interpretación de las Escrituras es interpretar siempre un pasaje de acuerdo con su significado más natural. Y aquí te voy a dar una definición de bautismo. Bautismo es la acción de un creyente que confirma su confianza en la muerte vicaria de Cristo y la resurrección de nuestro Señor, ¿sí?, a una nueva vida. Bautismo es la acción de un creyente que confirma su confianza en la muerte vicaria de Cristo y la resurrección vicaria de Cristo a una nueva vida. ¿Ves? Pablo les está diciendo: no tiene sentido que ustedes crean en el bautismo y lo sigan haciendo si no creen en la resurrección. En fidelidad al mandato de Cristo de ser bautizado, el creyente recibe el perdón de los pecados. ¿Sí? Si Cristo no resucitó y no hay resurrección para aquellos que creen en Cristo,
el bautismo en cuanto a forma y propósito no tiene sentido. Y es de lo que estamos hablando. Y Pablo básicamente les está diciendo cuál es el punto de ser bautizados, de ser sumergido en agua. ¿Sí? Porque el bautismo es en referencia a estar muerto en el pecado y resucitar a una nueva vida. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el punto de creer en el bautismo si no hay resurrección? ¿Sí? Otro punto importante que hay que recalcar y que encontramos en la Biblia es que esta enseña que cada hombre es responsable de su propia fe y obediencia a Cristo. Cada hombre. De hecho, la Iglesia Católica Romana enseña que las obras de poder pueden ser hechas por los vivos, por los muertos. Y esto no es así. La Biblia no enseña tal doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, misas por los muertos, oraciones por los muertos, etc. Esta enseñanza que la Iglesia Católica enseña no tiene base en las Escrituras. ¿Sí? Entonces es absurdo pensar que las elecciones espirituales y morales de un ser humano serían aceptadas por Dios como voluntariamente hechas por otro ser humano. O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Cuando la segunda persona no hizo tales elecciones. La elección es personal, ¿sí? Y la elección se da en vida. En vida. Después de que se muere un ser humano, demasiado tarde. ¿Sí? Toda elección, toda decisión concerniente a su vida espiritual se da en vida. ¿Sí? Y esto es lo que aprendemos en la Biblia. Quinto, es muy importante aprender recalcar otro aspecto que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y ese mediador es Jesucristo. Solo Él podría realizar un acto redentor indirectamente, ¿sí? Para otra persona. ¿Sí? Pensar que este pasaje enseña la posibilidad de que un ser humano sea bautizado, ¿sí?, por poder de otro ser humano, vivo o muerto, es hacer a un lado la mediación exclusiva de Jesucristo. ¿Sí? No tiene sentido. Los que se bautizan por los muertos haría las veces de un mediador. Mediador solamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la decisión de aceptarlo o rechazarlo es o se hace en vida. Tomar el versículo 29 para referirse al bautismo vicario que se practicaba en Corintio, pero afirmar que Pablo no lo habría aprobado, es esquivar el tema de las 5 proposiciones anteriores. ¿Sí? Pensar que la práctica continuaba y que Pablo no renunciaría a una contradicción tan crucial de la revelación apostólica es ingenuo. El bautismo, ¿sí?, por poder está en contra, ¿sí?, del Evangelio. ¿Sí? Está absolutamente en contra del Evangelio. Morirás en tus pecados a menos que creas que yo soy Él, dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:24. Pero también en otra parte, ahí en Lucas 13, capítulo 13, versículos 3 y 4, dice, pero a menos que te arrepientas, todos perecerán igualmente. Si el bautismo por poder hubiera sido una práctica en Corintio, Pablo habría dedicado más de 2 preguntas al tema. Si el bautismo por poder se practicó ampliamente en la iglesia del primer siglo, ¿por qué hay un silencio total al respecto en los escritos del apóstol Juan, por ejemplo? ¿Sí? Tanto en sus epístolas como en el Evangelio como en Apocalipsis. No se habla nada al respecto. ¿Sí? Ya en los días de Pablo, los cristianos eran arrestados por desobediencia, ¿verdad?, por sedición contra el imperio romano. Y estos eran arrojados a arenas para ser sacrificados por bestias salvajes.
De hecho, el cuarto sello, ¿sí?, abierto allí en el Apocalipsis, predice el hecho de que una gran cantidad de seres humanos serían asesinados por las bestias salvajes de la tierra, ¿sí?, en la lucha entre la Iglesia de Cristo y el Imperio Romano. ¿Sí? Pablo, después ahí en el 30 y 32, ¿sí?, 30 y 32 del capítulo 15 dice lo siguiente, 30 y 32. Déjenlo leo. Al 32 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿O qué le está diciendo a la iglesia de Corintio? ¿Sí? Básicamente aquí está hablando, si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué me permitió estar en peligro en casi todas las horas de mi vida? O sea, ¿para qué yo me metí en peligro? ¿Para qué todo el sufrimiento que tuve si no hay todo lo que hice, si no hay resurrección de muertos, ha sido en vano? Básicamente es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Sí? Y aquí hay otro versículo que es sujeto a muchas interpretaciones, porque tampoco no está claro a qué es lo que se refiere Pablo. ¿Sí? Este versículo lo encontramos en el 32, que dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Gracias, hermana Fiore, que Dios te bendiga. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Y también, nuevamente, tenemos muy poca información. Una vez más te lo digo, seguramente los de la iglesia de Corintio, que hace 2000 años estaban leyendo esta carta, entendían perfectamente lo que Pablo les estaba diciendo. Pero 2000 años después tenemos algo de complicaciones. Y también hay muchas interpretaciones al respecto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que peleó contra fieras. ¿Será que fue tomado preso y fue llevado a todos aquellos circos romanos donde se llevaban a cabo espectáculos para beneplácito de los romanos? ¿Será que Pablo estuvo en este tipo de espectáculos luchando contra fieras? La mayoría de los comentaristas dicen que no es muy poco probable que esto haya pasado. La mayoría de los comentaristas dicen que no hay información, o no hay, por ejemplo, Lucas no da nada de información al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando de fieras, de haber peleado contra fieras en Éfeso? ¿Sí? La interpretación más adecuada sería la siguiente. ¿Sí? Peleaba Pablo con las bestias. Esto puede ser simplemente una expresión figurativa que describe sus luchas con seres humanos, ¿sí?, sumamente violentos, con seres humanos malos, con seres humanos con mucha maldad en su corazón, a los que Pablo llama bestias, ¿sí? Y esto pudo haber sucedido cuando estaba en Éfeso,
Y este relato lo encontramos ahí para que ustedes nos demos cuenta. Es más, vamos a leer esa porción de la Biblia, para que ustedes se den cuenta la oposición tan intensa. Es uno de muchos relatos de la gran oposición que Pablo enfrentó durante su ministerio. Sí, pero vamos a leer ese relato de Éfeso, sí, particularmente. Lo encontramos ahí en Hechos 19, del 23 al 30. Hechos 19. Del 23 al 30. El alboroto en Éfeso. Déjense los leo. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Gracias, Zenaida. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí está el relato de Éfeso, de Pablo en Éfeso. Ahí vemos cómo hubo gran oposición, ¿verdad? De este hombre que pues su ingreso económico se estaba viendo afectado por el mensaje de Pablo, de la palabra de Dios o del Evangelio, y cómo de manera persuasiva muchos hombres y mujeres estaban dejando el paganismo para abrazar el cristianismo, ¿verdad? Y esto obviamente estaba mermando los ingresos de estas personas, ¿verdad? Entonces todas esas personas deciden de manera agresiva lanzarse en contra de Pablo y de todos los de los que estaban con él. Y muchos comentaristas dicen que es probablemente a lo que se refiere Pablo aquí en 1 de Corintios, ¿verdad? Si Pablo hubiera luchado literalmente con las bestias en la arena romana, es lo que les estoy diciendo, es probable que hubiera enumerado la experiencia en 1 de Corintios 11, del 23 al 29. Si no, sería extraño hablar de los enemigos de Dios como bestias. El profeta Daniel lo hizo, Juan el apóstol lo hizo ahí en Revelación. Juan incluso clasifica a todos los paganos idólatras que adoraban al emperador romano como aquellos con la marca de la bestia. La persona religiosa que repudia la historicidad de la resurrección corporal de Cristo, ¿sí? E incluso están dispuestos a soportar el sufrimiento, ¿sí? Aquella persona religiosa que repudia la historicidad de la resurrección de Cristo, pero trata de practicar las enseñanzas de Jesús, es una persona ingenua, ¿sí? Pablo es escrupulosamente honesto al decir: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, mientras estemos en vida es todo lo que hay. La resurrección corporal, ¿sí? La resurrección corporal de la muerte es la doctrina absolutamente crucial de la fe cristiana.
de la teología cristiana, del evangelismo cristiano y de la ética cristiana, ¿sí? Si se niega la resurrección, ¿sí?, la fe cristiana no tiene sentido. La teología cristiana no tiene sentido. Si se niega la resurrección, el evangelismo cristiano no tiene sentido, ¿sí? Y mucho menos la ética cristiana, los valores morales de los que habló nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Si se niega la resurrección, nada de esto tiene sentido, ¿sí? Desafortunadamente en estos tiempos hay hombres que se dicen religiosos, que hablan, o ellos dicen que hablan de la palabra de Dios, ellos dicen que hablan de nuestro Señor Jesucristo, ellos repiten sus hechos, repiten sus dichos, ¿sí? Pero este tipo de hombres están en contra o niegan de manera rotunda la resurrección corporal. Entonces no tiene sentido que estén hablando sobre dichos de nuestro Señor Jesucristo si niegan la resurrección corporal, ¿sí? De hecho, todo hombre que se diga religioso y que niegue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, lo que hable se transformará en algo insípido, algo inútil, algo que no tiene sentido. Y sin embargo, hay muchos hombres que predican o que dan este tipo de estudios o que tienen este tipo de predicaciones, ¿sí? Y muchas veces estos hombres lo acompañan con sermones motivacionales, ¿sí?, para emocionar a la gente, para atraparla en sus garras. Pero una vez más te lo digo, si niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todas estas predicaciones de estos hombres son insípidos, son inútiles, ¿sí? El impacto moral del evangelio descansa en última instancia en la predicación de la historicidad de la resurrección corporal. Esto es muy importante. El impacto moral del evangelio descansa en última instancia en la predicación de la historicidad de la resurrección corporal, ¿sí? De hecho, aquí Pablo en el 15, 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los comentaristas dicen que este dicho es un dicho que era dicho de manera muy común dentro de los gentiles o dentro de los griegos. Entonces aquí el apóstol Pablo está utilizando un dicho, ¿sí?, que ellos entienden perfectamente, ¿sí? Y básicamente ese dicho dice de la siguiente manera: las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. La mala compañía, también lo ponen en otros. Gracias, hermana Flor, que Dios les bendiga. ¿Sí? Las malas compañías arruinan las buenas costumbres, ¿sí? Ciertamente en este contexto Pablo está hablando de algunos de los cristianos corintios que decían que no hay resurrección, ¿sí? Y él básicamente está diciendo que la predicación y la enseñanza de esta creencia, ¿sí?, corromperá las buenas costumbres. Enseñar que no hay resurrección corporal es una enseñanza equivocada, errónea, malvada, proveniente del mal. Hermano Roberto Copado, saludos, que Dios te bendiga, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Si tú quieres leer más al respecto, la segunda epístola de Pedro es un tratado
sobre la corrupción de la moralidad. ¿Sí? Cuando Pablo escribió las buenas costumbres, ¿sí? Él quiere decir que hagan y que practiquen lo que es bueno. Priscilia de León, saludos, que Dios te bendiga. Él quiere decir que escuchen lo que es bueno, que escuchen el verdadero mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y ese mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio es que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó, ¿sí? Y al tercer día resucitó, ¿sí? Pablo básicamente dice, esas son las buenas costumbres. Gracias, gracias hermana Fiore, que Dios te bendiga. Esas son las buenas costumbres, ¿sí? Ahí manténganse, ¿sí? La predicación que está en contra de la resurrección, ¿sí? Es una predicación errónea, absolutamente errada está esa predicación. Y es una predicación que viene del mal, ¿sí? Es una predicación deshonesta, es una predicación inútil, ¿sí? Y lo peor de todo, que corrompe ese tipo de predicaciones. Y precisamente es lo que está diciendo Pablo aquí. No se dejen corromper, ¿sí? Prediquen lo que es bueno, prediquen el Evangelio, prediquen lo que yo les he predicado. Básicamente es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Qué les está diciendo específicamente que prediquen? La resurrección histórica de Jesucristo. Es lo que le está diciendo aquí Pablo a estos hombres, ¿sí? Cualquiera que aspire a buscar, defender y guiar a la humanidad a la verdad debe de rendirse a esto, ¿sí? Cualquiera que aspire a buscar, defender y guiar a la humanidad a la verdad debe de rendirse a esto. Predicar el Evangelio tal y cual lo predicaron los apóstoles, ¿sí? Un mensaje que esté limitado, un mensaje que esté modificado. No hay versión 2 del Evangelio. 2000 años después, el Evangelio que se debe de predicar es el Evangelio que predicaron los apóstoles justo recién de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Es el Evangelio que debemos de predicar y es el Evangelio que debemos de escuchar. No nos dejemos corromper, ¿sí? Escuchemos todo aquello que es bueno, todo aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios. Las enseñanzas falsas sobre la resurrección han confundido a muchos, ¿sí? De manera mental, así como la embriaguez confunde al cerebro, ¿sí? Estas personas que se confunden no están pensando correctamente, no se enfrentan a la realidad, ¿sí? Estas personas que están en contra de la resurrección, de hecho están repudiando a la resurrección, están repudiando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero al mismo tiempo están fingiendo que la fe cristiana es valiosa, o sea, es algo incongruente, algo que no tiene sentido, ¿sí? La resurrección es verdadera, no se nos olvide. Y aquí Pablo lo demostró lógicamente. No importa cuánto lo quiera negar, ¿sí? Todos aquellos que lo nieguen van a enfrentar el juicio de Dios en su próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es importante notar que en este capítulo 15, Pablo ha apelado a la evidencia incontrovertible y la lógica irrefutable, ¿sí? Pablo aquí básicamente en estos versículos que les he leído les está ordenando a los corintios que empiecen a pensar correctamente. Yo siempre les he dicho esto, si alguien de ustedes me ha oído, les he dicho que la religión cristiana es la religión de la mente. Es la religión para razonar, no se siente, no aprendemos
a través de las emociones. Toda la información que vamos a recibir o lo que estamos escuchando, ¿sí?, lo debemos de digerir mentalmente, debemos de razonar, debemos de escudriñarla para ver si todo lo que están diciendo es verdad. De hecho, todo lo que yo estoy diciendo aquí, tú escudriñala. Verifica si es verdad lo que te estoy diciendo, ¿sí? Una vez más te lo digo, la religión cristiana es la religión de la mente. Y esto es muy importante, ¿sí? Y esto es precisamente lo que Pablo les está diciendo. Analicen, piensen, ¿sí? Vuelvan, ¿sí?, a lo correcto. Hermanos y hermanas, el pensamiento defectuoso es pecado, ¿sí? A los cristianos no se les permite la locura de ignorar deliberadamente los hechos. Los cristianos debemos protegernos constantemente contra la tendencia a tratar de cambiar la verdad, ¿sí? El evangelio es un evangelio lógico, ¿sí? Un evangelio que tiene sentido, un evangelio que está en base a sucesos históricos, un evangelio que en realidad pasó, que sucedió en tiempo y forma 2000 años atrás, ¿sí? Y esto debemos de tenerlo siempre en mente. Es importante no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. Las escrituras instan continuamente a los cristianos a poner su mente en la palabra de Dios. Su mente. Pedro exhorta a los cristianos a ceñirse o poner a trabajar sus mentes. Elegir ser cristiano es elegir aplicar los procesos mentales de uno a conformidad con la palabra soberana de Dios. Elegir ser cristiano es permitir que cada pensamiento, ¿sí?, sea llevado a la obediencia de Cristo. Elegir ser cristiano es elegir no ver nada más desde el punto de vista humano, sino a través de la perspectiva del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Solo hay una esperanza de cambiar la moral de los hombres, ¿sí? Solo hay una esperanza de cambiar la moral de los hombres. Hablarles la verdad. Hablarles el evangelio tal y como lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí Pablo dice: para vergüenza de ustedes les digo. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos estaban dentro de la congregación hablando en contra de la resurrección, ¿sí? A unos los regaña porque están hablando en contra de la resurrección, pero a los otros los que están escuchando también los regaña. O sea, no es posible, ¿sí? La negación de la resurrección, especialmente por aquellos que son cristianos, es peor que una vergüenza. Es una tragedia y es una catástrofe espiritual. Que el Señor te bendiga. La próxima semana seguiremos hablando más. La próxima semana vamos a hablar desde el capítulo 40 hasta donde lleguemos. Aquí Pablo, del capítulo 40 en adelante, les empieza a tratar de explicar que si hay resurrección. ¿Cómo? Pues es lo que Pablo trata de explicarle en estos versículos. Y es precisamente lo que vamos a ver en la próxima clase o en el próximo estudio. Por lo tanto, muchas gracias por tomarte tu tiempo para estar conmigo aprendiendo más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche. Hasta la próxima semana. Podemos descansar, el mundo entero es del Padre Celestial.